Hola, 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 hola. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Felicidades para todos. Bueno, mi intención el día de hoy es compartir con ustedes algunas impresiones personales que tengo sobre el suspenso. ¿Sí? Estuve investigando y encontré un artículo en PDF interesante, eh, muy interesante, realmente me sorprendió el hecho de que su autor eligiese dos capítulos del Quijote para hablar justamente del suspenso, ¿no? Un capítulo en el que Don Quijote pelea contra unos mercaderes, si no recuerdo mal, no recuerdo si son capítulos 8 y 9, ¿no? Es un momento en el que, cosa no tan curiosa, porque está lleno de recursos Cervantes, eh, la narración se detiene, ¿no? Entonces el lector queda un poco como en vilo, no sabe cómo termina ese duelo, esa lucha ahí entre Don Quijote y el otro personaje, y el recurso es bastante utilizado más acá en el tiempo, y consiste en que, bueno, en el original, eh, digamos, la historia continúa porque hay un autor, un narrador, digamos, ¿no? Una persona básicamente que compra un cartapacio y allí curiosamente está la continuación de la historia, ¿no? Creo que tiene que hacerlo traducir del árabe y bueno, ahí entonces viene del resto de la narración, ¿no? Pero realmente resulta algo muy muy novedoso para la época. Bueno, ¿qué puedo decir del suspenso? Muchas cosas, ¿no? Se me vienen algunos episodios de Alfred Hitchcock presenta, ¿no? Algunas películas y series que a veces me gusta mirar, pero quiero centrarme en dos elementos, ¿sí? En dos elementos que me resultan a mí interesantes y atractivos para comentar. El primero tiene que ver con la utilización desde un punto de vista narrativo. No importa si estamos leyendo un cómic, una novela gráfica, mirando una serie, una novela, eh, si estamos mirando una película, ¿sí? Si estamos leyendo, no interesa. Lo cierto es que cuando encontramos suspenso, ¿no? Cierta dosis de suspenso, cuando hay una situación, ¿no? narrativa que no se termina de definir, no sabemos si, supongamos que estamos viendo una película, ¿no? La clásica imagen, la clásica escena, digamos, de la mano que se dirige hacia la perilla de la puerta y parece que no llega nunca. Bueno, claramente estamos viendo una escena en una película de suspenso. O esa escena por lo menos es de suspenso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué habrá del otro lado? ¿No? Eh, en ese sentido, digo, ahí tenemos un primer elemento definitorio del suspenso, porque podemos decir que hay suspenso toda vez que nos encontramos con una situación narrativa que se alarga, ¿sí? Digamos, cuya definición se enlentece, se hace más lenta, ¿sí? Por ahí estamos renglones y renglones, párrafos y párrafos, o como hace Cervantes, directamente le interrumpe y un capítulo o dos después nos enteramos cómo sigue. Nos dice, bueno, ¿y esto qué pasó al final? Estábamos justo en el momento decisivo, ¡pup! Se cortó, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué onda? El otro elemento, que no me parece menor, y tiene que ver con el destinatario de esa obra de suspenso, en todas las variedades que mencioné, tiene que ver con tres elementos que me parecen importantes porque también nos dan la pauta de estar, me parece, súper enganchados con lo que estamos viendo, leyendo, escuchando, lo que sea. Tiene que ver con la angustia, ¿sí? Con la tensión que genera el no saber cómo sigue o cómo termina esta historia. Y entonces estamos ahí, pendientes de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Yo no sé si Dickens, por ejemplo, al momento de publicar sus historias, no diría en fascículos, pero sí en folletines, ¿sí? No utilizaba esto como recurso al final de los capítulos, ¿no? Uno dice, bueno, estamos mirando una novela, o leyendo una novela o mirando una telenovela, no importa de qué género les guste, el que sea, no importa.
Puede ser una telenovela que no tenga nada que ver con el suspenso, ¿eh? Puede ser una telenovela que tenga que ver con, no sé, con las crisis amorosas o con historias que se entrecruzan. Y uno dice, ¿esto con el suspenso qué tiene que ver? No, no necesariamente, pero hay un elemento, digamos, al final de cada capítulo que hace que en nosotros crezca eso que se llama la intriga, ¿no? Es decir, qué va a pasar, cómo sigue la historia, esto cómo continúa, ¿no? Entonces, si estamos tensos o un poco angustiados por lo que le pasa al personaje, porque no sabemos cómo va a terminar la historia, yo creo que ahí tenemos tranquilamente otro elemento que tiene muchísimo que ver con el suspenso, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. En el próximo video, que va a ser el último de este año, voy a hablar sobre los clásicos, ¿sí?, en la literatura. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buen día, buenas noches, buena madrugada. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias.